Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 100. Como pueden ver, primera vez que brincamos al formato presencial, obviamente con un invitadazo de lujo. ¿Qué les puedo decir? Después de hacer esto 100 veces, deberíamos de hacerlo de una manera bastante y sumamente especial. Señoras y señores, Jesús García, ¿cómo estás? Señor. No, pues un gusto, ¿Cómo ¿no? se encuentra? Todo un honor estar aquí ya en el episodio 100, si no me equivoco. ¿Episodio 100? Es 100 y 1. No, es 100. No, 100, sí. Ah, pues sí, ya tienes un rato. No, pues todo un trayecto, ¿no? Digo ya de manera personal, sabes que pues es una estima, o sea, realmente un reconocimiento a tu trabajo porque ya llevas un tiempo bastante extenso, o sea, desarrollando lo que son tus episodios y ha habido un crecimiento bastante notorio, ¿no? O sea, desde los primeros 10, la mitad, y pues ahorita que es una brecha, ¿no? Más que nada, porque ya se han venido proyectos pues mucho más grandes. Y hemos tenido un crecimiento pues vaya a la par, pero sí es evidente que esto pues te apasiona, ¿no? O sea, nos apasiona y más que nada es compartir el estilo de vida que tenemos. Es un episodio 100, pero al mismo tiempo es un episodio 1, güey. Porque para muchas personas que a lo mejor probablemente no, o te hayan visto por ligeros momentos en un reel, en una historia, lo demás, por ahí tenemos unas publicaciones en colaborativo, pues por ahí te podían reconocer. Sin embargo, pues no estás de lleno en la parte de crear contenido, en la parte de subir cosas o estar inmerso en el medio durante tanto tiempo. Pero ¿por qué decía que es episodio 1? Porque al final este es el inicio de todo, ¿no? Para aquellos nuevamente que no te conozcan, Jesús García, más allá de todo, mi primo, una gran persona, y yo me atrevería a decir que el cómo tú eres la persona que ha visto, por así decirlo, como cosas que se me vienen de repente a la mente o cosas que de repente platicamos, que es lo que estamos haciendo aquí, pero grabado, güey, lo podemos transicionar, o lo has visto que lo hemos tratado de transicionar a la parte presencial, a la parte ya material, que lo podamos tocar, que lo podamos sentir. Entonces, para mí, repito, es muy especial, güey, que estés acá. Al final es difícil porque pues muy probablemente pudiéramos hacer una comparación de ti y lo demás, cosas que, como decía, ya hemos platicado, que comúnmente platicamos, pero en esta ocasión grabado. Pero antes de ir por ese lado y lo demás, primero que nada, güey, platica un poquito de tu perspectiva al iniciar en esta parte de dejemos a un lado crear contenido, simplemente de entrenar, de culturismo. Para ti hoy en día, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo entiendes el culturismo? ¿Qué ha sido en tu vida, güey? ¿No? Yo creo que ahorita, como vayas platicando, ahí te voy a estar interrumpiendo para ir comentando varias cosas, porque hemos estado los dos desde ese tiempo, desde que empezamos a entrenar por primera vez y todo. Entonces, ¿por qué culturismo, güey? ¿Qué es para ti el culturismo? Yo creo que es un episodio bastante especial y vale la pena remarcar el cómo empezó todo y cómo ha ido evolucionando. Y digo, pues los dos comenzamos en San Luis, o sea, lo que es un gimnasio clandestino. Y comenzamos, bueno, yo en lo particular por mero pasatiempo. O sea, realmente te metes al gimnasio porque o no tienes tiempo, o bueno, más bien dicho, tienes tiempo libre y quieres pues abocarlo a algo, ¿no? Pero, o sea, el entrar sin nada, o sea, a un mundo bastante amplio es un parteaguas en tu vida que o va a ser positivo o negativo, pero es muy marcado esa parte porque entras sin saber qué es un suplemento, sin saber qué es una rutina, sin saber qué es una barra, sin saber qué es una serie, o sea, entras con total desconocimiento. Y algo muy importante es que las personas que estén alrededor de ese entorno, que es un gimnasio, van a ser tus guías para lo que posiblemente sea una buena o mala experiencia. En mi caso fue una experiencia pues pésima, ¿no? O sea, la verdad no es algo como que sea bastante grato de recordar, pero vale la pena porque pues es un inicio, ¿no? O sea, realmente todas las personas que puedan o no escuchar esto es cómo empezaste y qué experiencia te dejó, pero sobre todo por qué continuaste, ¿no? O sea, qué hubo ahí que decidió pues alentarte, ¿no? A seguir en este mundo de lo que es un gimnasio. O sea, ni siquiera el culturismo. O sea, el simple hecho de ir a entrenar. Y bueno, en lo particular, pues yo entré, como todo buen gimnasio, ¿no? O sea, de rancho, pues te mandan que tus suplementos, que una rutina de 4 por 15 a 20. Y de ahí vámonos para la casa, ¿no? O sea, ¿qué estás trabajando? Pues Dios sepa, ¿no? O sea, que realmente estás enfocando, cuál es una meta a corto o largo plazo, pues realmente ni siquiera te dan la pauta para poder desarrollarlo. Y claro,
O sea, están las dos brechas, ¿no? O sea, de un total desconocimiento por parte de las personas que te guían, porque así las guiaron, y tu responsabilidad como persona de decir, bueno, ¿por qué me está poniendo esto? Claro. O sea, ¿por qué estoy realmente haciéndole caso a esta persona? Y ahí, perdón que te interrumpa, güey, ahí en responsabilidad de la persona, eso es interesante remarcarlo, porque estamos hablando de ¿qué? 15 años, 14 años, estás hablando de que al parecer el estar sumergidos el suficiente tiempo depende muchísimo, porque al final yo he tenido la experiencia de convivir con bastantes personas y lo demás. Y obviamente no lo digo en ningún sentido de superioridad ni nada por el estilo, simple y sencillamente que de repente cuando tú entras, seguramente te tocó verlo de esa manera, cuando tú entras, empiezas a entrenar y sobre todo te empieza a hacer sentido lo que te están diciendo. O sea, te empieza a hacer sentido que dicen, pues es lógico, 4 series, 15 a 20, no le veo lo malo, ¿no? O sea, pues tiene sentido. Y al final se refuerza esa creencia, güey, y yo creo que igual somos muy... me atrevería a decir afortunados en alguna parte, güey, de nacer justamente en esta época, ¿no? O sea, porque claro, siento que transicionamos en ese momento en el cual, al menos que yo recuerde, güey, no sé si sea tu caso, no existía tanta divulgación de entrenar, ¿no? Lo máximo que en ese entonces tenías era videos de el Morris. Ronnie entrenando, como que era tu referencia, ¿no? Sí. Hoy en día las cosas han cambiado, hoy en día las cosas tal vez no están a un nivel tan agigantado, o sea, no tenemos todavía una persona que ha podido llegar o tocar, por así decirlo, números grandes, llegar a grandes números y poder promover esta parte de, oye, si es culturismo, si está bien, si nos queremos poner grandes, es parte de, pero debemos ayudarnos de lo que tenemos, o sea, de lo que se ha desarrollado y lo que conocemos respecto a lo que hay en nutrición, güey, respecto a que hay en ciencias del ejercicio. Y obviamente esto ya lo estoy diciendo después de un recorrido de 6, 7, 8 años, ¿no? Que obviamente al inicio no era así y que es difícil poderlo enmarcar como en decir así debe de ser, porque al final, no sé tú cómo lo ves ahí, cada cosa que llegamos a experimentar, grata o no grata, de alguna u otra manera influyó. O sea, no tienes ahí un recuerdo que digas, recuerdo cuando, no sé, estaba en el gym o algo pasó, güey, que dijiste, chinga, o sea, debe haber algo más, güey. O sea, puede ser, claro. No puede ser nada más esto, el puro hecho de la meritocracia. O sea, nada más ir y por ser mejor o intentarlo hacer mejor, voy a ganar, ¿no? O sea, no tienes así, güey, un recuerdo que digas, está raro, güey. O sea, siento que como por aquí no es. Pues principalmente, te digo, o sea, hay experiencias que sí realmente te dejan marcado en positivo o negativo, y sobre todo las negativas, porque el someter a una persona a un estímulo tan alto en lo que se refiere a entrenamiento, o sea, tiene de por medio que lo dejes adolorido. Sí, claro. O sea, sí, que lo dejes adolorido y que tenga ese dolor bien marcado por 5 o 6 días, o sea, dependiendo obviamente del tipo de fisionomía que tenga la persona, pero es ese tipo de experiencias que te dicen, oye, güey, es que sí me está doliendo demasiado, ¿no? O sea, te digo, en lo particular, lo que más recuerdo es un entrenamiento de pecho. Okay. Sí, al principio, que pues obviamente desconoces total el rango de movimiento, o sea, qué es el pectoral, en qué se divide, o sea, el tipo de fibras que se pueden no llegar a reclutar, pero someter ese tipo de entrenamientos a una persona inicial, sí, claro. O sea, es bastante considerable. Y sí recuerdo ese pinche dolor de que te gustan unos 4 o 5 días de estar pinche tieso y de decir, no mames, o sea, creo que no se necesita tanto estímulo porque, pues, no mames, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Sí. O sea, y ahí te empiezas a cuestionar realmente el tipo de persona que te está guiando. O sea, claro. Y ese es punto y aparte, pero la principal razón o el principal motivo del por qué continué es... yo creo, de manera así como muy interpersonal, el que me hacía sentir bien. O sea, terminar de entrenar es algo que realmente me gusta y hasta la fecha lo sigo remarcando porque es algo que siento de un beneficio personal. Ahorita ya obviamente con unos objetivos ya más claros, pero ese sí era un desestrés, era un salir de todo y enfocarte nada más a eso, aunque estuviera mal hecho. Pero pues sí es ese tipo de estímulo que te hace continuar. Digo, a muchas personas entran o se los recomienda el doctor o
es un desvío de ese tipo de ayuda y lo encuentran como una salida terapéutica, ¿sabes? Claro. O sea, como realmente me gusta venir, desestresarme, o sea, progresar en ese sentido físico y creo que trae como consecuencia esto que me hace sentir bien, claro, ¿sabes? Sí. O me hace sentir mal y muchas personas lo dejan. Entonces, ya igual, de hace rato te lo decía, el que una persona entre sin una meta o sin un objetivo, sin algún tipo de propósito, lo va a dificultar más, pero no quiere decir que pues no lo vaya a encontrar, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues esa experiencia me hizo cuestionar demasiadas cosas, aparte de que pues obviamente también soy bien preguntón, güey. Y te hace preguntar todavía más cuando pues a tu coach, a tu entrenador, a tu guía, le empiezas a lanzar ese tipo de cuestionamientos de, oye, güey, ¿por qué de 15 a 20, no? O ¿por qué 10 series de pectoral? ¿No? O sea, o ¿por qué no nada más estoy haciendo esto de este músculo? O ¿por qué incluso tengo un tipo de desarrollo un poco más en el pectoral superior? O sea, ¿por qué? Claro. Y el cuestionamiento real es cuando no te pueden contestar, güey. Claro, ¿sabes? Sí. O te contestan con en ese entonces, pues es que Ronnie Coleman. Sí, claro. Sí. Pues entrena de esta manera, ¿no? Sí, güey, pero ese güey tiene 8 Mister Olimpias, ¿no? Sí, claro. Y ahí fíjate, güey, ahorita se me vino a la mente algo que está un poquito alejado, pero intentaré traerlo. Es justamente, no me acuerdo, güey, si fue un libro o un video en sí, de un pensador muy famoso, güey, que se llama Noam Chomsky, ¿no? Y que él platicaba sobre la responsabilidad de los genios, ¿no? De los eruditos. Y yo lo pongo o lo paso mucho a este lado de que, oye, ok, Ronnie Coleman, Jay Cutler, hablando más nacionalmente hablando, el Charro, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero una gran figura, de alguna u otra manera probablemente pese a lo que estén, mejor dicho, pese a lo que hayan realizado, llegaron y marcaron un antes y un después en muchos ámbitos, ¿no? Y son figuras que al final obviamente tienen este impacto sobre las generaciones, este impacto de inspirar hacia los demás, a seguirse moviendo hacia un objetivo. Y definitivamente, y eso creo que lo tenemos más que esclarecido, la gran mayoría de cosas no podemos controlarlas, ¿no? O sea, la gran mayoría de cosas no podemos controlar. Podemos controlar cómo que queremos ganar masa muscular, pero no podemos controlar en qué medida, a cuánto tiempo, ¿no? Y hay cosas, y hay momentos en los que definitivamente hay personas, en las que definitivamente se les da, ¿no? Y ahorita se me vino mucho a la mente, güey, porque me hiciste irme más para atrás, o sea, de chiquillo, güey. Yo recuerdo mucho de niño, güey, o sea, a ti siempre se te daba la parte de hacer deportes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que siempre, cualquier cosilla, como, yo me lanzo y gano, güey, ¿no? O sea, se te daba, por ejemplo, jugar, güey, se te daba esa parte de los deportes, güey. Y esto lo empato mucho porque he tenido la oportunidad de platicar con preparadores, con atletas, y muchos de ellos, no tengo el número exacto, pero en repetidas ocasiones escuché decir, no, güey, es que yo era jugador de americano. Yo era jugador amateur profesional de fútbol o de básquet, ¿no? Pero ahora soy culturista, güey. Porque hayan algo, güey, dentro del culturismo, güey. O sea, viéndolo de esa perspectiva, eso es lo que nunca te he preguntado, ¿eh? Viéndolo de esa perspectiva, a lo mejor si tú te hubieras enfocado en algo, o sea, en un deporte en específico, le hubieras sacado algo interesante, ¿no? O sea, le hubieras sacado a decir, a lo mejor pudiera ser un papel bien interesante ahí. Pero decidiste decir, voy a entrenar, quiero el culturismo. O sea, por ejemplo, esa contraparte, güey, tuya, ¿sí la llegaste en algún punto a identificar? Claro. Sí. O en retrospectiva, ¿cómo lo ves? Es que es muy lanzarse para atrás, pero échale. O sea, como lo dices, el deporte en general, o sea, a mí me gusta mucho lo que es voleibol, básquetbol, o sea, fútbol, o sea, y en todos he tenido un desarrollo bueno. O sea, pero pues siempre que tú practicas algo está como sí lo estoy haciendo bien, pero, o sea, puedo hacerlo excelente. Okay. Y en ese sentido, como por ejemplo el fútbol, o sea, a mí me gustaba mucho, güey. Y mi papá, pues obviamente le encantaría esa idea de que yo me dedicara a eso. Y digo, es muy respetable, pero yo siento que para dedicarme 100% al fútbol, o sea, no tengo ese tipo de capacidad para decir lo puedo hacer excelente, güey. ¿Sabes? Okay. O sea, siempre fue ese tipo de evaluación mía, de introspectiva, de decir, sí lo estoy haciendo muy bien, pero, o sea, para llegar a un nivel profesional siento que no es. O sea, no tengo las capacidades para poder desenvolverme de esa manera como quisiera.
¿sabes? Entonces, pero ahí, por ejemplo, güey, ¿cómo identificabas eso? O sea, ¿lo sentías como al porque obviamente, sí, claro. O sea, no está bien el compararse, pero siempre va a haber un estándar de decir, pues esto es un nivel profesional, güey, ¿sabes? Entonces, había, pues sí, competidores, había futbolistas que, pues obviamente jugaban mucho más cabrón, güey, ¿sabes? Sí. Y entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo, güey? Si también estoy entrenando, si también estoy jugando de esta forma, o sea, si estoy siguiendo el tipo de jugada, güey. Pero, pues, hay personas que realmente les apasiona. Y por el simple hecho de que les apasiona, lo van a hacer excelente, güey. ¿Sabes? Y no está esa pasión de por medio, aparte, obviamente, de las capacidades, ¿no? Entonces, el parteaguas muy claro que tengo en mi vida, güey, es cuando yo estoy compitiendo, bueno, más bien estoy entrenando para competir en lo que son los selectivos estatales para atletismo, o sea, de una categoría que se llama 100 metros planos. ¿Cómo no? ¿Sale? Entonces yo estoy entrenando para eso y pues ya ganó el día de la carrera. Para esto hay otra competencia de por medio que son los... a ver, pon en contexto, ¿qué tiempo era? ¿Qué años? Preparatoria, 18 años, más o menos. Más o menos. ¿Vale? Entonces, en ese trance está la competencia de las escuelas militarizadas a nivel nacional. Yo estaba en una escuela militarizada. Entonces nos íbamos a reunir en lo que era, pues, CDMX. Y ahí eran las competencias, pues, obviamente de todas las categorías. De atletismo, 100 metros planos, 400, de 5 kilómetros, de 10. Había natación, fútbol, güey, o sea, voleibol, básquet. Había taekwondo, güey. O sea, pero todo esto de militarizado, ¿no? Todo esto de solamente escuelas particulares militarizadas. ¿Sale? Entonces, pues yo tomo las categorías de 100 metros planos, 400, de básquetbol y de... no, creo que nada más eran esas tres. Entonces yo empiezo, güey, a tomarlo más en serio y me empiezo a preparar para, pues sí, obviamente conseguir los primeros lugares, ¿no? Y para eso, en el estado estaba este selectivo. Entonces, pues a mi director se le hace buena idea de, pues vamos a ver, de qué tal, ¿no? Se desempeñan los chavos. Ya vamos todo. Pero en el estado no era de militarizadas. Era selectivo nada más. ¿Sale? Ese selectivo pues ya era obviamente para una competencia un poco más grande a nivel nacional. ¿Sale? Cada estado pues obviamente también tiene sus corredores, sus, en ese entonces pues igual futbolistas, todo a nivel estatal. Y pues yo entro a la categoría de 100 metros planos. Ya para esto pues obviamente tenía una preparación, según yo. Y empiezo, ¿no? O sea, con lo que es la carrera. La carrera dura 10 segundos. ¿Sabes? Claro. Entonces, en este punto, yo pues estaba realmente acostumbrado. No es soberbia, ¿eh? O sea, quiero remarcar, pero sí estaba acostumbrado, obviamente, a llegar dentro de los primeros lugares, güey. Y pues cuando yo tengo muy marcada esa escena, güey, en la que estoy ya llegando casi a la meta, güey, y empiezo a ver 1, 2, y me empato con el tercero, güey. ¿Sale? Ese sí fue un balde de agua fría de decir, no mames. De por qué, ¿no? O sea, y pues obviamente eran personas que ya tenían una capacidad más grande, que tenían una pasión mucho más grande, güey, por el atletismo y que ya llevaban mucho tiempo compitiendo en ese selectivo. Entonces, ahí es cuando realmente me cuestiono. Para esto quedé en tercer lugar. ¿Robado? Sí. La verdad. Porque, porque eran los selectivos de primer, segundo y tercer lugar. Se iban a México a competir por parte del estado. Pues entre políticas y no algo sucio del estado, ¿sale? Pues yo termino en cuarto. ¿Sale? Hay videos, igual los podemos ver. Porque en ese sentido, lo que me hace cuestionar el puedo o no seguir de esta manera profesional es ¿por qué quedé en tercer lugar? O sea, no peleé el tercer lugar porque yo tuve que haber llegado en primero, ¿sabes? Entonces, por ahí bien dicen, primero solamente hay uno. Y es ese cuestionamiento, ¿sabes? Que te pone a plantear, ¿realmente me apasiona esto? O sea, ¿tengo las capacidades para hacerlo? Porque en atletismo, bajar y aumentar tu velocidad medio segundo es un desgaste bastante considerable y es realmente dedicarle demasiado tiempo, demasiado esfuerzo a ese tipo de entrenamientos, como lo es en todo, pero es ese cuestionamiento que te puedes llegar a lanzar sobre ¿realmente quiero seguir en esto? Y lo que hizo tomar una decisión de ¿sabes qué? No quiero seguir en esto fue realmente el fitness, o sea, el culturismo en sí. Porque yo en todo ese tiempo de las preparaciones también entrenaba en un gimnasio.
O sea, entrenamientos diferentes. Pero llegué a pisar el gimnasio. Para esto ya llevaba 3 años entrenando. Entonces igual te vas empapando de lo que es el tipo de entrenamiento para un atleta, para un jugador profesional, para pues un culturista, ¿no? O sea, de manera muy separada, muy marcada. Y me di cuenta que en el fitness, o sea, en el culturismo, había ciertas cosas que desconocía y que conociéndolas podía potencializar todavía más ese tipo de entrenamientos. Entonces, ese fue como la espinita de despertar y decir, pues, ¿sabes qué? Realmente creo que esto sí es para mí. O sea, porque, bueno, no se puede realmente explicar como de manera contextual el decir, es que si sientes esto, esto y esto, pues sí te apasiona, sí, ¿sabes? Claro. O sea, es demasiado personal el sentimiento y la pasión de decir, ¿sabes qué? Sí pertenezco a esto. Claro. ¿Sabes? Y ahí me recuerdas una frase de James Clear que decía: la pasión no se encuentra, se hace. Y era interesante porque ahorita me voy a atrever a hablar por ti, a ver si más o menos si conectas con lo que digo, o si no, pues también me dices. Era... No, de hecho no, ni empieces. La parte de la pasión, güey. O sea, porque muchas veces justo pudiera malinterpretarse como de, únicamente necesitas pasión. Yo la pasión, güey, la reflejo y lo conecto porque al final somos de la edad. O sea, nos llevamos 2 años. Para mí somos de la edad, lo mismo. O sea, nos movemos en la misma esfera, ¿no? De personas. Claro. Y justamente para mí, por ejemplo, nunca fue algo... No, güey. O sea, a mí me gustaba jugar, pero nunca fui bueno en nada, ¿no? O sea, en nada, güey. O sea, nunca. O sea, tampoco, no era como de que... Tampoco, pero... De que, no mames, soy ese güey. O sea, no. O sea, siempre fui como, muy X, ¿no? En todo. Pero te comentaba lo de la pasión porque al final yo creo, o así como lo puedo llegar a ver, no basta únicamente con pasión, pero yo creo que la pasión es lo único que te hace perpetuar esos momentos en donde la cosa está culera. Porque definitivamente, o sea, si no tienes esa pasión por decir, me voy a atrever, güey, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, oye, y ahorita vas, compites, güey. ¿Sabes qué? No ganaste, no quedaste en el top 2, no quedaste en el top 3. Pero hay algo dentro de ti, güey, esa pasión es lo que te hace decir, pues me amarro. Y voy a volver y voy a regresar y voy a entrenar y voy a comer. Y eso es algo que a lo mejor, si no tienes esa mentalidad, como tú lo decías, en otro tipo de deporte, pues al final no vas a ser mejor porque todos los demás sí están puestos para mejorar, güey, ¿no? Sí, claro, que ahorita, sí. Fíjate, igual ahorita antes de seguir con esto, se me hace interesante, güey. O sea, en ese entonces, ¿qué era tu preparación? O sea, ¿cómo era tu preparación para decir, me voy a preparar para correr más rápido, güey? O sea, ¿qué era cómo eran tus entrenamientos? ¿Quién te los daba? ¿De dónde te informabas? Porque pues estás morro, 17, 18 todavía años. No estaba el TikTok, ¿no? Todavía no estaba el TikTok. Todavía no estaban buenos podcasts, guiño, guiño. Ajá, sí. Ajá. No, pues es que, fíjate, esa etapa, o sea, ese... empaparte de información no podía ser tan fácil porque no estaban los medios tan actualizados. O sea, nosotros ya ahorita estamos de que, no sé, güey, cómo producir un podcast. También claro. TikTok, güey. Encuentras, ¿no? Encuentras ese tipo de información. O sea, no estoy diciendo que sea una fuente veredicta, pero, o sea, sí es el tipo de facilidad que tienes para acceder a cierto tipo de información. Buscas y encuentras burbujas. Exactamente. Entonces, en esa etapa, en ese trance de mi preparación para correr, para ser un atleta profesional, pues te dejas guiar por las personas que están a tu alrededor, lo que decía al principio, güey. Y en esa escuela militarizada, obviamente, había entrenadores para cada tipo de deporte, todos militares. Entonces sí es una buena preparación, pero a final de cuentas no es una preparación a nivel profesional. Claro. ¿Sale? Entonces está bien marcado yo le tengo que hacer caso a él. ¿Sabes? Sí. Y te digo, combinándolo un poco con lo que es el gimnasio, pues también te metes a investigar, ¿no? O sea, cómo aumentar la resistencia en un atleta de 100 metros planos. O sea, fácil. Y te metes que son cierto tipo de series, tantas repeticiones, o sea, tantos días de descanso, o sea, tu alimentación igual involucra demasiado. Sí, claro. Pero nunca fue una preparación realmente enfocada o bien guiada, porque siempre fue hacerle caso a este tipo de personas que dicen tener las capacidades para guiar a un atleta, ¿no? Sí. Que claro, bueno, muy marcado lo que decías hace rato sobre hay personas de manera innata que se les da el poder correr, el poder jugar bien, o sea, el poder pelear bien en diferentes tipos de deportes.
Y es más fácil guiar a este tipo de personas. Claro. Claro, afortunadamente, pues siempre he tenido esa pasión por el deporte, siempre me ha gustado y fue un poco más fácil llegar a prepararme y a potencializar esa competencia de los 100 metros planos, pero nunca fue una preparación realmente guiada. Sí, claro. Y era algo que pues igual platicábamos hace rato sobre las fuentes que son, o bueno, los personajes que tenemos en México sobre el culturismo, Claro. que pues obviamente Charro Lomelí, Martín Sote, o sea... El Morris, ese tipo, ¿cómo no? sí. O sea, ese tipo de personas que ya tienen la experiencia y que cuentan con un antecedente, ¿no? Claro. Pero algo que pues igual me gusta mucho de lo que es tu podcast o los episodios es yo estoy compartiendo cómo está comenzando todo, ¿sabes? Claro. O sea, nunca es la verdad al 100%, nunca va a ser yo tengo siempre la razón. Porque este tipo de personas, no estoy diciendo que esté mal, pero comparten cómo entrenan a un nivel profesional. O sea, lo que es un IFBB Pro, o sea, personas que ya tienen una fuerza potencializada, pero nunca se tiene el antecedente de, pues es que yo desconocía esto. Sí, claro. Pues es que no pude hacer esto en ese entonces. Sí. ¿Sabes? Entonces, ese parteaguas o ese contexto que tú tienes sobre cómo compartir este tipo de cosas, pues es algo bien interesante porque se empiezan a cuestionar este tipo de atletas si eso no es lo correcto. Simón, o sea, se ve, al menos creo que he llegado a como a detectar ciertas cosas de repente en el que no saber algo o ignorar algo se ve como debilidad, güey. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros ignoramos la gran mayoría de cosas, güey. O sea, realmente han sido pocas cosas en las cuales te has sumergido el suficiente tiempo, tanto en practicarlo, entenderlo, comprenderlo. Y es difícil, güey. Y creo que ahorita con lo que comentabas del podcast, a mí me gusta porque al final prácticamente estoy grabando el qué voy haciendo, qué voy aprendiendo, mejorando. Porque al final yo inicié el podcast y no era algo como de, ya estoy a este nivel, ya entiendo ciertas cosas. Realmente no, o sea, realmente fue como de, voy a grabar. Creo que estas personas pudieran ser interesante platicarlas. Al inicio un buen de topes y creo que hoy en día, es igual, no recuerdo a quien lo escuché, pero decían justamente el conocimiento de repente por eso se hace muy valioso, porque tienes que pasar mucha vergüenza para obtenerlo, güey. Porque es duro, me ha tocado, es duro, es difícil decir, es que no le entiendo, güey. O sea, no pudiera decirte algo porque lo que estás conversando, me estás diciendo simple y sencillamente no lo domino, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿no? Y ahorita con lo que comentabas, güey, como de repente las autoridades que tú ves, ¿no? Como de, oye, güey, vas para atletismo, este carnalito lleva, siempre ha llevado a todos, güey, ¿no? Entonces te toca, güey, ¿no? Sí. Y más estando en esa rigurosidad, que no sé, pero me imagino que por el hecho de que sea militar, ¿sabes? Como de, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, no puedes decir, nada, lo haces, ¿no? Y ya. Y ya, obviamente, ahorita posterior, güey, está cabrón, porque al final, ¿cuántos casos como el tuyo, como el de muchas personas, güey, de repente a niños, a que, güey, dices, güey, tienen mucho potencial para hacer las cosas, pero definitivamente todavía no existe esa cultura por intentar mejorar las prácticas, ¿no? Que obviamente hablo desde mi trinchera, hablo desde mi ignorancia totalmente, pero en lo que a mí me ha tocado ver es como hacer esas dos grandes divisiones entre personas, preparadores, coaches que tienen mucha experiencia porque a lo mejor han llevado equipos de fútbol, de básquetbol a nivel amateur, profesional y entienden el juego. Hay personas que pueden como dar un pasito atrás y entender el juego y decir, ok, va, güey, este güey tiene debilidades, colóquense de esa manera, poder ganar los juegos, ¿no? Pero también esta otra parte, güey, que fue justamente la que me hizo entender por el entrenamiento de fuerza, ¿no? Que obviamente tú y yo hacemos fuerza, llevamos a personas y por lo regular nuestro entrenamiento está enfocado en generar hipertrofia, ¿no? En ponerte más grande a grosso modo. Listo. Pero esta otra parte que justamente es el acondicionamiento físico, güey, ¿no? En cómo utilizar las pesas para mejorar tu potencia, güey. ¿Cómo puedo hacer lo que dijiste hace un momento? ¿Cómo puedo hacer que un atleta sea más resistente, güey? Puedo ocupar las pesas justamente para hacer un ejercicio, programar el ejercicio y hacer que eso ya se refleje en su deporte después, a posterior, ¿no? Obviamente, ahí, repito, hablando desde lo que he visto y desde lo que me ha tocado ver, pues es diferente, güey. Es diferente ver una prepa acá, en Tlaxcala, en México, cómo son las prepas, a ver una high school, ¿no? En Estados Unidos, a ver cómo están los niños en Londres. Obviamente, esa parte de circunstancias igual es muy dura, güey. Es muy dura de hacer, pero en cierta medida creo que agradezco en medida porque pues te hace investigar, güey. Te hace ser curioso, decir, a ver, cómo chingados no. Y ya conectando con lo de hoy en día. Hoy en día agarras tu cel, güey, y puedes seguir a personas, a preparadores del otro lado del mundo, güey, que están haciendo cosas, que están investigando, que están creando. Y eso al menos para mí es una
una ventajota, güey. Una ventajota de poder tener un más fácil acceso a la información, güey, ¿no? Pero, dale. Adelante, por favor. No, pues es que es muy extenso el tema sobre cómo potencializar realmente a un atleta, ¿sabes? Uh-huh. Es más... No quiero como ejemplificar o que se quede muy, muy cerrada la brecha en cómo utilizar las pesas uh-huh. para cierto tipo de deportes, porque uh-huh. sí son más, más rigurosas las formas de cómo el gimnasio o de cómo una preparación en el gimnasio uh-huh. puede llegar a potencializar eso, no necesariamente unas mancuernas, no necesariamente un disco, claro. porque se puede extrapolar a malos entendidos muy grandes. Sí, ¿no? sí, claro. Claro ejemplo y muy admirable lo que está haciendo Kiwa, ¿no? O sea que uh-huh. ya está como abriendo un poco más la brecha sobre cómo potencializar a cierto tipo de atletas uh-huh. en cierto tipo de deportes con un acondicionamiento. Exactamente. Y no enclaustrarnos solamente en lo que es el gimnasio, en lo que es una mancuerna, en lo que es un disco, uh-huh. porque no va por ahí. Totalmente. O sea, realmente el acondicionamiento y cómo ayudar a una persona en un deporte específico uh-huh. es más extenso de lo que podemos mencionar. Claro. Y sí, o sea, algo que mencionabas hace rato de el fácil acceso que tienes hacia cierto tipo de personas y hacia cierto tipo de contenido, porque ya es demasiado fácil, ¿sabes? Okay, entonces, sí. cada persona puede llegar a encontrar contenido uh-huh. y a identificarse con ese contenido. Claro, ¿sabes? Sí, sí. No necesariamente es a huevo lo que estamos haciendo, o sea, o nada más lo que es los suplementos de Essential, o nada más lo que somos en el núcleo, tu núcleo de Gym Rats. Uh-huh. O sea, no nada más es eso, o sea, realmente hay contenido que te puede llegar a identificar muy fácilmente. Claro. Pero aquí la premisa o lo que realmente se tiene que llegar a considerar es, me siento muy identificado, uh-huh. está bien, está mal, o sea, puedo sacarle un provecho, realmente es algo que me puede ayudar como persona, qué objetivos tengo, o nada más lo quiero como pasatiempo, o sea, qué tipo de identidad tiene como para que te llegues a meter más de lleno a ese tipo de contenido. Claro. Y es algo que pues estamos compartiendo aquí, ¿no? Sí, y o sea, tal cual, güey, o sea, creo que agarramos la oleada. O sea, creo que sí, o sea, yo ya nací, bueno, no, Facebook se creó como en el 2008, creo 2007. Seguramente le estoy cagando, pero más o menos por ahí. Entonces, pues éramos niños, güey, ¿no? Y nosotros llegamos en ese momento en el cual ya no era, no mames, está esto en YouTube arriba, se está subiendo, está chido. O sea, no, güey, estamos en un punto en el cual es tanta la perra información que hay, es tanto el contenido, son tantos los podcasts, güey, sí, que de repente se vuelve abrumador y decir, ¿qué chingados consumo? ¿Qué hago, güey? O sea, ¿a quién le creo? ¿No? O sea, todo eso es muy complejo y que obviamente ya va a depender igual de cada una de las personas que tengan esa... Yo igual lo comento así, no se trata... Sí, en gran medida es una responsabilidad de una persona que se para frente al micrófono y ocupa sus habilidades para poder venderte algo. Completamente. Hay algo ahí que tal vez no es tan grato, por así decirlo. Pero también hay una responsabilidad bien grande de quien consume ese contenido, güey. O sea, al final no puedes dejarte llevar por lo primero que veas. No puedes dejarte llevar por lo que él dice o porque lo dice muy bonito. Significa que es cierto, güey, ¿no? Y, a ver, espérame, conectando ahora sí. Sí, nos fuimos feo. Culturismo, güey. Lo que te comentaba, llegas a barrera, dijiste, ok, fitness. El fitness interrumpe como un poquito, no sé si sea la palabra correcta, de decir, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo puedo invertirle? Desde ese inicio, güey, por así decirlo, una vez que entraste como ya un poquito más al fondo de las pesas y lo demás, supongo, no sé, que no entraste como que con el chip de, voy a ser culturista, sino más como de, pues voy a entrenar, voy a ver qué pasa. ¿En qué momento llega el pinche chispazo de decir, pues, ¿por qué ahora no compito o ese ámbito competitivo que tenía en otros deportes lo traigo a culturismo, güey? ¿Por qué no me preparo para competir? ¿Por qué no le meto de lleno a esto? ¿En qué momento llega ese chispazo, güey, para ti? Es más curioso porque justamente cuando yo termino esa brecha de lo que es el atletismo en esa competencia que mencionaba del selectivo, uh-huh. es, pues, ¿y ahora qué hago, güey? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, porque sí me visualizaba mucho a nivel profesional en lo que era un atleta, pues ya en competencias un poco más fuertes que los selectivos para las olimpiadas, o sea, que competir en una olimpiada es algo muy importante y es algo que pues sí te llama la atención, ¿no? Bueno, yo persona que le gusta el deporte y que le apasiona, o sea, hacer ejercicio. Entonces, esa brecha de decir, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ¿cómo voy a competir en eso si pues realmente ya vi que no tengo una capacidad tan grande para? Ok.
Y ahí es cuando pues me meto al gimnasio, un poco más de lleno. O sea, ya desplacé más los entrenamientos de atleta. Y pues tenía más tiempo para poder hacer otra cosa. Y esa otra cosa era, pues en lugar de estar metiendo, no sé, 3 series de press de hombro, pues voy a meter otras 3 para laterales, ¿no? Entonces se va aumentando ese tipo de intensidad en lo que es el ejercicio y claro, también tienen consecuencias como lo es el mejorar tu aspecto físico, que muchas de las ocasiones subestimamos eso. Sí. Entonces empiezas a ver uno que otro cambio, empiezas a ver que pues eres más fuerte en cierto tipo de cosas, que eres más débil en otras, que no progresas igual y ese tipo de darte cuenta de las situaciones en las que estás involucrado, pues te hace cuestionar ¿por qué no ahora aumento, ¿no? mi fuerza en el press? ¿No? Sí. O ¿por qué no ahora puedo aumentar la fuerza en sentadilla? ¿O por qué no en lugar de sacar 8 saco 9? Y empiezas a indagar y empiezas a meterte un poco más de lleno. Y en esta brecha, pues también no es como que tengas el mejor contenido, ¿no? Claro, seleccionado. Sí. Porque, Totalmente. Y porque empiezas a seguir pues a personas, no estoy juzgando, pero que te comparten que pues son 5 series de 25 a 30, ¿no? Para un leg extension, o sea, una extensión de pierna. Y lo intentas hacer y pues no, como que no funciona, ¿verdad? Sí. Y empiezas a buscar, no, pues es que esto no tiene como que una coherencia, ¿no? O sea, o por qué, o sí funciona. Y la premisa que este tipo de personas lanzan es, con esto, al otro día no vas a poder caminar. No, yo sí quiero caminar. No es necesario llegar a un punto tan riguroso sin ningún tipo de fundamento como para hacerles caso. Y entonces empiezas a desplazar cierto tipo de contenido, empiezas a filtrar lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que decía hace rato, el tipo de identidad con el que pues tú sientes esa pertenencia. Y ya empiezas a ver que pues no son 25 o 30 repeticiones, ¿no? O sea, con que realmente tengas la noción de cómo aplicar un esfuerzo de manera específica en un grupo muscular, puedes llegar a progresar más que pues embarándote una semana y media, ¿no? Claro. Y ahí, güey, perdón que te interrumpa, se me vino a la mente, ahí, guiño, hace no mucho subimos una publicación colaborativa, ¿no? De la Sentadilla Hack. ¿Cómo no? Sí, en Quetzal. Sí. Y lo conecté mucho con lo que dijiste ahorita, güey, ¿no? De hecho, ahí en la misma descripción puse como los viejos tiempos. ¿Por qué? Porque al inicio, justamente ahí empezamos a compartir un poco más. Yo creo que en ese momento empezamos a compartir más, porque siempre nos hemos llevado bien, definitivamente. Más. Pero sí era una brecha, güey, que de repente pues tú estabas en tu desmadre, por ejemplo, en esta parte de preparándote y para dándole ese foco, ¿no? A la parte del ejercicio, pues para mí no, güey. No, yo estaba en otro momento, ni me acuerdo qué estaba haciendo ahí, güey, ¿no? Estaba en la prepa. Sí. Pero de repente empieza el gym, se me hace llamativo, me digo, mira, güey, no, pues ¿por qué no? Empezamos a coincidir, empezamos a entrenar juntos y ahí es donde viene como esa referencia de que lo primero que tienes a la mente es a grosso modo lo que sientes. Pero pues no siempre lo que estás sintiendo es justamente lo que te va a llevar a lo que quieres lograr, ¿no? O te va a conectar con el objetivo que estás buscando. Pero en ese punto nuestra referencia era que doliera, ¿no? ¿Y por qué hago alusión al post? Porque era eso, güey. Lo tienes presente. Sentadilla hack, brutal, a muerte. En drop set. Con extensiones, güey. Sí. A veces drop set y a veces prensa. Sí. En ese momento nuestra intención era morir por completo. Sí. Morir, güey. Morir. O sea, yo me acuerdo que fue una de las primeras veces que sí salí vomitando del gimnasio. O sea, claro, lo veo ahorita y digo, está interesante, estuvo chido, pero o sea, no sé en qué momento llegamos a decir o a pensar que era exigirnos tanto, ¿no? Yo creo que igual eso está interesante, güey, porque igual, alusión a muchas cosas que hemos compartido, siempre ha sido como, pues 10, pues yo 11, ¿no? 12, pues yo 13, güey, ¿no? Y creo que va mucho de la mano como cosas que obviamente, pues esto es cuando eres un niño. De un niño, pues no sabes gestionar tus emociones, te vale madre, solo quieres hacer las cosas. Pero de repente empiezas a crecer y dices, espérate, güey, ¿no? Pero creo que sí, mucho de eso o de esa relación que hemos tenido concluye, pero sí se expone en esa forma que teníamos de entrenar, güey, porque pues no, güey, o sea, no recuerdo algo lógico por el que llegara a ese punto. No, y es que cada persona obviamente tiene que experimentar ese tipo de intensidades. O sea, realmente experimentar, no quiero atreverme a decir que sea así, pero un exceso en lo que involucra algo, o sea,
tanto en el atletismo, tanto en el fútbol, tanto en el básquet, como, no sé, en esto del culturismo, pero siempre debe de caber la prudencia. Claro. O sea, siempre. Sí. Ya es algo que en su momento no tuvimos, es algo que nos hizo experimentar, pues, algo desagradable. Sí, era desagradable, güey. Lo más curioso aquí, pues, es que lo disfrutábamos. ¿Sabes? O sea, ese tipo de entrenamientos ya fuertes e ilógicos, ya son cosas que te hacen pensar, no, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues es porque realmente nos gustaba ir y ver qué tanto podíamos llegar, pues sí, a cargar a grosso modo. Sí. O sea, en repeticiones que ya ni estábamos haciendo nosotros, eso vale, pero que estábamos ahí, y eso se puede llegar a extrapolar a lo que realmente es una pasión por algo. Porque hay personas, un poquito saliéndonos de esto, que pues, no sé, les gusta la medicina, ¿no? O la arquitectura, o son ingenieros civiles, o algo similar, o la fotografía, ¿no? Incluso, y llegan a caer en un exceso, pero porque realmente les apasiona. Claro, bueno. Y cuando llegas a ese punto de manera consciente en decir, me estoy excediendo aquí, puede llegar a preguntarte y a ver otro canal por ahí. Okay. Entonces, ese canal para nosotros fue, creo que podemos hacer mejor las cosas. ¿Cómo? Pues investiga, o sea, lee. Y creo que por esa parte siempre has tenido la iniciativa por educarte. Sí, claro. O sea, por buscar y por preguntarte, ¿realmente es esto? O sea, no porque igual lo haya sacado una universidad de Estados Unidos en un experimento, pues sea cierto, ¿no? Claro. O sea, falta esta otra parte de cuestionarlo, a más no poder. O sea, también mucho de algo es malo. Pero el llegar a este tipo de cuestionamientos es lo que te va a abrir ese canal. Para poder potencializar el punto en el que estás. Mira, te voy a decir algo, güey. Eso nunca te lo había dicho, lo voy a dejar aquí grabado, pero yo creo que para mí fue ese switch, cuando estábamos en ese punto, en el que tú siempre, por obvias razones que ya describiste antes, güey, pues se te daba. Entonces, has sido más fuerte que yo, siempre, güey. Y mi carrera siempre ha sido como de puta madre, ese güey ya va, por poner un ejemplo, ¿no? Arbitrario. Ese güey ya va en 200, yo voy en 180, puta madre, pues órale, ¿no? Pero sí llega un punto, como tú dices, de prudencia, en el que digo, ya, güey, no le voy a ganar. O sea, llega un punto en el que yo digo, voy a switchear lo que estoy haciendo, ¿no? Y voy a invertir a lo mejor otras cosas que se me dan un poco más, ¿no? En decir, ok, voy a ver, tal vez no puedo ser tan fuerte o no soy un atleta o que se me dé tan fácil ser atleta, pero pues puedo ponerme a investigar un poco, güey, puedo ver el por qué estamos haciendo esto. Como tú dices, ahí ya entra, esta época ya estamos hablando 18, 19 más o menos, ya estamos hablando pandemia, todo eso, con pandemia, un show. Que no vamos a meternos ahí porque son otras mínimo 6 horas. Entonces, mínimo. Entonces, llega ese switch y digo, a ver, ya, güey. O sea, ¿qué cosas yo puedo poner? ¿Qué cosas yo puedo traer para poder explotar, por así decirlo, lo que estamos haciendo, güey? Porque como tú dices, sí es diferente y eso es un acercamiento que, pues sí, tal vez yo no he tenido la oportunidad de competir, que por supuesto que en algún momento en mi vida lo voy a hacer y no está muy lejano, pero no he tenido el gusto de competir, pero sí he tenido el gusto de romperme la madre. O sea, sí sé lo que es ir a un gimnasio con una noción de nada, con una presión culera. O sea, al inicio, cuando ni siquiera eras fuerte. O sea, dice que no mames, estoy cargando lo mínimo, güey, ¿no? Y se siente feo, güey. Y también tengo esa noción de contigo ir y darnos en nuestra madre y sentir que te estás pinches pudriendo. La tengo. Pero también es como de, ok, ¿cómo hago que eso pase a tratar de mejorar lo que estamos haciendo, güey, ¿no? Y creo que ese switch ha sido mucho, por eso decía al inicio que este es como el episodio 1, güey, porque esto que estamos haciendo tal cual es exponer, platicar y dejar esa huella en el canal de YouTube, y qué mejor que en el episodio 100, de decir esto, güey, iniciamos por esto, ¿no? O sea, no iniciamos porque igual eso te lo quería comentar, güey. Yo creo que en gran medida del por qué estoy acá mucho es igual por ti, porque has estado en esa parte de picar, estar ahí, güey. Probablemente si no estuvieras tú no estaría acá, porque es como esa parte de necesito a alguien que me esté chingando, o sea, alguien que me esté diciendo, a ver, güey, ¿no? Y vamos, y entrenamos, y esto y el otro. Y si no existe eso, como que hasta cierto punto para mí es algo que ya jamás voy a poder experimentar ni probar, güey, porque pues así ya nos llevamos, ya no podemos regresar el tiempo. Pero si no hubiera pasado eso, probablemente ni estaría aquí, güey, ni estaríamos grabando, ni estaríamos en ningún punto y estaríamos haciendo tal vez cosas diferentes en nuestra vida.
pero para mí sí era muy necesario, algo interesante, como que traer eso acá, güey. O sea, traerlo a la parte de repente de crear contenido, a la parte de platicarlo, porque es el fondo, güey. O sea, realmente ese es el fondo, ese es el por qué estamos acá, el por qué estamos platicando, el por qué de repente subo podcast. Realmente el verdadero foco es esto, güey. El poder ser mejor, el poder ayudarte, güey, el poder llevarnos, y te repito, en algún punto competir, tú competir, yo competir, y que eso pueda quedarse grabado, güey, ¿no? Y creo que eso igual es interesante porque, para pasarte un poco la palabra, güey, como ya es esta parte ahora ya acá, güey, ¿no? O sea, que repito, nos brincamos mucho, pero pues nada más se puede. ¿No? 1000 horas de conversación. Pero ahora estando acá, güey, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es ahora lo que tú puedes llegar a ver, observar de todo lo que ha pasado, güey, ¿no? O sea, sí, de lo que hemos creado, podcast, lo demás, me atrevo a decir que hemos creado, güey, porque repito, te siento parte de todo esto, pero desde antes, güey, o sea, desde el día en que dijimos, pues vamos a entrenar un día, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿No? Han pasado 10 años. Han pasado 10 años, güey. Entonces, ¿cómo es, güey, ahora? ¿Cómo es tu pensamiento, tu perspectiva sobre eso? No, pues es bastante amplia, ¿qué te puedo decir? Actualmente ya para poder sintetizarlo, para poder contextualizarlo ya en algo en concreto, competir y ver qué se puede hacer mejor es algo que me trae como un switch más ambicioso. Okay. O sea, es algo que me interesa en gran medida porque se ha visto un progreso, hay más información, o sea, tenemos esta comunicación que yo agradezco muchísimo porque has estado en diferentes partes de mi vida muy marcadas y que yo no puedo explicarlo así realmente con palabras, pero para poner un poquito sobre la mesa es sentir que estamos en el lugar correcto. Okay. Sí, ¿Sabes? O sea, es como te lo decía hace rato, o sea, una persona que se dedica a ser médico y que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor médico cirujano en esto, güey. Y por eso hay tantas especialidades. O sea, porque hay personas que se identifican con un en específico y estudian a morir por ser el mejor. Claro. Entonces, actualmente, pues es compartir esto que estamos haciendo, es realmente abrir esta puerta a las personas a lo que realmente nos hace levantarnos por la mañana, a lo que nos hace terminar el día en el gimnasio, a empezar el día en el gimnasio, o sea, estar a la mitad o a cualquier hora, pero con una prudencia, o sea, de manera, vas con un objetivo, vas con algo específico, porque ya nuestra etapa de irnos y rompernos la madre con pesos que pues realmente no eran prudentes, pues no, yo creo que sí, ¿no? Eran bastante innecesarios y tener de por medio todo ese dolor, o sea, toda esa, ¿cómo te puedo decir? Toda esa oleada de emociones, de sensaciones, claro, bueno, todo eso ya va disminuyendo. Porque ahora ya tenemos un objetivo muy específico, ya sabemos cómo hacerlo. Claro. ¿Sabes? Y esta parte en la que, pues obviamente nos distanciamos un tiempo, distanciarnos entre comillas. Sí. Pero si tú estabas ya en tu modo con esto de Gym Rats, con el podcast, pues estabas investigando, estabas, como te decía hace rato, educándote para ser mejor en este aspecto intelectual, ya está. Ahora nos toca probar y hacerlo. Claro. Y un claro ejemplo es llegar a competir. Y no porque lleguemos a competir, en este caso tú como mi preparador, yo como atleta, y no ganemos, no quiera decir que pues ya, güey. No, porque esto es más un estilo de vida, es más nuestra pasión por la vida, porque, bueno, en algún punto te lo decía días anteriores, ¿no? O sea, yo pues cómodamente podría estar pues procesando muestras, pues ya dejando todo de lado, pues llegando, descansando bien, comiendo pues, chido. O sea, en un estilo de vida pues que a muchas personas se les hace bastante agradable, ¿no? Pero no es realmente mi pasión. Okay. O sea, la química clínica, para los que no sepan, pues soy licenciado en química clínica y pues yo podría estar muy cómodamente ahí. Sí, claro. Pero no es algo que realmente me identifique, no es algo que realmente me apasione y estoy haciendo todo lo posible por mejorar día con día para llegar a ser un atleta profesional. Y ese es el principal objetivo.
de la mano, obviamente, contigo, porque pues bien pudiéramos contratar, no sé, güey, por decir algo, a un preparador que ya tiene carnet profesional, algo similar, pero no es el punto de todo esto. O sea, realmente el objetivo es llegar a prepararnos tanto y conseguirlo. Sí, y eso ahí, varias cosas que tocaste, güey. Primero, yo creo que ese distanciamiento que lo podemos ver, que es bien interesante, güey. O sea, porque yo creo que si una persona de fuera nos viera, considera que cuando estamos tú y yo, es como si se creara una persona, ¿sabes? O sea, es algo muy específico. Pero si por decir así, tú te vas, güey, haces tus cosas, yo voy a hacer mis cosas, y esa persona te conoce a ti externamente, después me conoce a mí externamente, se daría cuenta y diría, ni de pedo se van a llevar bien, güey. O sea, porque curiosamente somos muy cercanos, pero somos muy diferentes, güey, en muchas cosas. Sí, claro. En muchísimas cosas. Y ese distanciamiento está interesante porque al final creo que no fue tanto no, pues ya no nos hablamos sino que el culturismo tiene eso tan pinche hermoso y bonito, güey, que yo lo veía más como de, ¿sabe, güey? Nos vemos acá en 2-3 semanas, güey, ¿sabes? Ve, güey, porque al final tú tienes tu vida, tienes cosas que hacer, tienes cosas que cumplir, yo tengo mi vida, tengo cosas que hacer, que cumplir, güey, pero sabemos que seguimos entrenando. Sabemos que estamos ahí, sabemos que no hay ningún inconveniente, pero obviamente, como mencionas, pues ya no es lo mismo, güey, porque ya no tenemos 16, 17 años, 15, güey, donde como que pues, tu preocupación era la prepa ya, ¿no? Sí, claro. Y seguías, güey, ¿no? Ahorita ya las cosas cambian y es chingón ver cómo al mismo tiempo toda esa pasión, ¿no? Por querer llegar, por querer entrenar, se va consolidando y va madurando, güey. Va madurando porque decimos, ok, güey, ¿sabes qué? Ahorita tenemos que cumplir con estas piedras grandes, es lo que está puesto. Y a partir de ahí, seguir trabajando cada quien en sus trincheras, güey, ¿no? O sea, como que sabemos que estamos entrenando y tú estás explotando lo que puedes explotar de tu vida, lo que yo puedo explotar de mi vida, pero sabemos que ese objetivo está, güey. Que ya hace rato bien lo dijiste, güey, pero yo lo digo acá, lo digo firmemente y ese es uno de los objetivos. Yo estoy haciendo los podcasts, yo estoy creando contenido, yo estoy estudiando, informándome y lo demás, porque mi intención es que en algún día, güey, llegue esa carnet profesional, güey, ¿no? O sea, yo estoy preparándome para eso, güey, ¿no? Tal vez hay cosas que dices, pero están muy alejadas de eso, ¿no? Realmente no, güey. O sea, realmente ese es mi foco, ¿no? Y seguir trabajando, seguir peleando, seguir haciéndolo día a día es algo que como tú dices, enriquece la vida, güey. Enriquece mucho la vida porque ya ahí para pasarte un poquito, ir ahí afilando un poquito el final. Culturismo, güey, lo podemos entender como esta parte de entrenar, de comer, de repente muy monótono de descansar y volver a entrenar, Pero ya manera más de conclusión, güey, qué cosas que de repente has visto en el culturismo, que yo creo que tú lo has experimentado. Yo trato de promoverlo desde esa otra perspectiva de que va más allá de eso, güey. Y hay muchas cosas que a lo mejor, guiño, guiño, por ahí tengo un video en mi canal que dice, el culturismo te hace mejor persona, ¿no? O sea, qué cosas, güey, de repente has visto identificado del culturismo que han impactado ya en tu vida en general, güey. O sea, ya lejos de estar entrenando y lo demás, cosas que digas, puta, es que yo creo que si no hubiera entrenado, si no hubiera metido esto, no hubiera cultivado tal vez esta otra área de mi vida, ¿no? ¿Qué cosas pudieras decir que has visto, que has extrapolado, por así decirlo, a tu vida del culturismo? Más que nada es un sentido en el que no solo progresas de manera física, es más un constante pregunta, ¿cómo puedes potencializar y progresar tu persona en un sentido ya psicológico? Porque el madurar dentro de un gimnasio no solamente es pues conseguir más calidad muscular, o sea, también es saber dónde está tu límite, tu umbral del dolor, o sea, 100%. ¿Qué te motiva para llegar ahí? Pero ya un poco más nivel psicológico en mi caso. Y en esa situación sí fue más de preguntarme, o sea, ¿realmente esto puede llegar a ser algo productivo? O sea, ¿esto realmente lo estoy haciendo bien? ¿O por qué? ¿O continuar en esto? O te digo, como hace rato, estoy demasiado cómodo con una vida que pues sí muchas personas quisieran, pero no es algo que me vea haciendo todos los días de mi vida durante muchos años, que es ser químico. O sea, lo que me hace visualizarme en ese sentido en el culturismo es cómo he progresado en ese nivel psicológico. O sea, ese nivel terapéutico que te da el estar en ese gimnasio es algo que no se consigue, al menos yo, en otro lugar. O sea, hay muchas personas que lo consiguen pues estudiando, pues trabajando, o sea, con su familia. O sea, no estoy diciendo que no sea importante de mi familia, pero sí, el gimnasio es algo que me ha ayudado a progresar mucho a nivel psicológico. Entonces, pues sí, o sea, ese tipo de cuestionamientos y ese tipo de progreso
pues se lo atribuyo mucho y ha cambiado radicalmente en diferentes etapas de mi vida. Porque, pues igual es un tema muy grande, pero así como raspándolo, el recibir una ayuda psicológica, el ir a terapia y entrenar, es algo que se puede llegar a valorar mucho como persona. Porque puedes llegar a detectar emociones, sensaciones, sentimientos, o sea, pensamientos del por qué están ahí. Sí. Y compartirlo con una persona que esté preparada para guiarte a nivel psicológico, pues es todavía mucho más de beneficio. Claro. Y claro ejemplo está pues que estamos aquí, porque si no tuviéramos ese tipo de ayuda psicológica o ese tipo de ayuda terapéutica, pues no podríamos tener el valor o tener bien cimentados lo que son nuestros ideales, nuestra educación, y poder compartirlo. Ok. Sí, porque eso también va mucho de la mano. O sea, ¿qué eres tú como persona que puedas llegar a aportar a alguien que quiere ver tu contenido, que quiere que lo lleves, que quiere que lo entrenes? Claro. O sea, ¿qué eres tú como persona y qué tan benéfico puede ser para otros? Y que ahí... no mames, qué buen tema, güey. Pero bueno, justo ahí para complementar eso. Y que yo creo, güey, no sé cómo tú lo veas, pero creo que al menos en nuestra generación... cada vez es más normal hasta cierto punto cuando lo comparamos, por ejemplo, con generaciones pues como nuestros papás o tal vez personas que nos lleven 10, 15, 20 años, que esa parte de repente que se menosprecia de la salud mental o la parte como de repente es como, pues nada más échale ganas, güey, síguele, ¿no? Y que repito, sí, güey. y que repito, hoy en día en nuestra generación, más chicos, yo creo que igual eso está bastante bien, como que se le da más visualización a la parte de la salud mental, de que, güey, al final es muy difícil, porque estamos en una etapa bien rara de nuestra vida, bien interesante, en un momento histórico bien raro en general, ¿no? Y que no sé si te ha pasado, lo has pensado de esa manera, güey, pero de repente comentarios de a lo mejor personas que son mucho, mucho más grandes que nosotros, ¿no? De muchas generaciones después, como que de repente el no saber que hoy en día, 2024, las cosas son muy diferentes que en 1980, güey. Muchas veces puede hacerse como esa disociación de, pues, ¿qué pude? ¿Cómo tú no? O sea, pero obviamente contextualizar la situación es muy importante, güey. Y eso igual ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones, yo en mis podcasts, en Gym Brats, la parte justamente de la salud mental y que al menos yo, con las personas que tengo el gusto de trabajar, güey, contigo, sí trato de darles mucha visualización en eso, ¿ok? No, ya que igual voy a meter otro tema, pero pues nada más como por fuerita, la parte también de el rol que tiene, ¿no? Un nutriólogo, ¿no? Que yo soy nutricionista, soy nutriólogo y tengo que cambiar la alimentación de alguien, ¿no? Entonces, lamentablemente, sin tener datos duros o específicos de eso, pero sí me ha tocado que en repetidas ocasiones me encuentro con personas que obviamente no están involucradas ni en el medio de nutrición y de fitness y lo demás, como que todavía se tiene mucho ese concepto de que un nutriólogo te va a dar una dieta, güey, y ya, es todo lo que tiene que hacer. Es todo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero hoy en día complementarlo, güey, con entender, ok, güey, es que estás metiéndote, alguna vez platicamos con Mario, con el buen Mario, tenemos ahí un episodio en Gym Brats que hablamos de un paper que publicó que estuvo muy bueno, pero se me hizo muy interesante como él decía, ¿sabes por qué pasa eso? Porque es muy difícil, porque cuando tú a una persona le dices, ok, trata de no consumir estos alimentos y empiezas a rozar otras áreas de su vida como de, oye, pero ¿sabes qué? Probablemente tengas que mejorar tu sueño, oye, ¿sabes qué? Pero probablemente tengas que mejorar tu actividad física, dar más pasos en lo demás, se vuelve difícil y de repente se vuelve rasposo porque te estás metiendo con la vida de la persona, güey, ¿no? Y ahí es donde se empieza a poner difícil la situación y donde en el área culturismo, que yo nombro a culturismo o le digo que muchas veces las personas que se dedican a mejorar la composición corporal, ¿no? Nutriólogos, entrenadores que apoyan a las demás personas, hasta cierto punto yo lo pongo que comparten un núcleo culturista. ¿Cuál es el núcleo culturista? Entrenar en la gran mayoría de veces, no me atrevo a decir a todas, para hipertrofia, ¿no? O para maximizar la hipertrofia, ya sea en general, una persona que va empezando o una hipertrofia ya más específica, que eso ya se da más en casos de culturismo, ¿no? Y mejorar tu alimentación, mejorar tu descanso, eso es a grosso modo el núcleo culturista. Pero cuando ya lo traspasamos ese núcleo a un culturista, la gran diferencia es que el culturista
No lo va a hacer un mes. El culturista lo tiene que hacer un año, después 5, después 10, después 15, ¿no? Y es ese mantener, ¿no? O por así decirlo, transicionar por completo. Tu forma de comer, tu forma de entrenar, tu forma de relacionarte en general con todos, pues es un proceso mental bien fuerte. Es un proceso mental muy fuerte. Y que, también lo hemos platicado, obviamente de repente como que eso no se ve, ¿no? Y de repente es bien común ver en Instagram, que Instagram yo sé que no es el mundo, Instagram no lo es todo, obviamente hay mucho más que Instagram, pero TikTok, de repente Instagram funciona como esa, por así decirlo, es espectacular, güey, de lo que está pasando en el medio, ¿no? ¿Es por qué? Porque pueden subir historias, pueden subir posts, mira, gané esto, gané el otro. ¿Por qué comentaba esto? Porque de repente puedes ver a personas que, puta, o sea, los ves, se ven con madre, se ven rajadísimos, se ven muy bien, güey. Compiten y pum, se esfuma, ¿no? Ahí Fer me lo ha llevado a platicar, que tiene más experiencia en eso. Pues justamente no es tanto el llegar al show, porque el llegar al show hasta cierto punto, justamente al tú tener el objetivo más específico que te diga, güey, ¿sabes qué? Amárratelos, cabrón, que tienes 10 semanas adelante y sigue. Ok, va, te los amarras, pero no sabemos qué estás condicionando en esas 10 semanas, ¿no? Y si no se tiene ese entendimiento de qué estás condicionando en tu vida, que ahorita tú muy bien lo dijiste, tal vez estás condicionando tu familia, güey. Estás condicionando tu pareja, estás condicionando tal vez tu trabajo. No sabemos qué estás condicionando. Y una vez que llegas a ese objetivo, ya no le llegas como un, qué chingón, güey, me preparé, lo sentí bien. Ya llegas como, no mames, ya quería llegar, güey, porque ya te desmadras, te quiebras, te explotas, güey. Entonces, por ejemplo, en esos casos, es interesante lo que comentaba, darle la visualización a la salud mental, porque al menos, eso es algo que hemos platicado tú y yo, güey, igual me interesaría igual cómo lo has experimentado. Esta parte de, es que sí, güey, o sea, claro que puedes competir. Podemos entrar ahorita en una preparación de unas semanas considerables, 30, 40 semanas para que luzcas bastante bien, pero estás en un momento en tu vida en el que puedas competir, porque definitivamente competir no es difícil la práctica, porque pues tienes que plantear, tienes que monitorear el peso, tienes que monitorear el entrenamiento y hasta cierto punto yo lo conceptualizo como un monitoreo más de cerca, pero no necesariamente un cambio muy brusco en tus variables en general, ¿no? O sea, no se requiere de una intervención tan compleja, pero sí de un monitoreo de cerca, ¿no? Pero si tú como preparador lo puedes hacer, pero el atleta, la persona, no está en un momento de su vida, güey. O sea, porque la vida es cabrona. O sea, tú no sabes si el día de mañana a lo mejor pierdes a alguien muy cercano, güey, si a lo mejor terminas una relación. O sea, todo ese tipo de cosas te mueven por completo a la vida, ¿no? Entonces, el ver más allá de decir, ¿los tienes o no para competir? No es tanto eso, güey. Bueno, al menos, si no es tanto eso, sino como que ya después, a posterior, ahorita, yo lo conceptualizo más como un, a ver, puedes competir, vamos a ver qué está pasando en tu vida. Obviamente respetando áreas, tampoco estoy rozando en jugar el rol de un profesional de la salud mental, ¿no? Pero sí respetando esas áreas, pero sí entendiendo o comprendiendo un poquito más de qué está pasando, güey, qué está transicionando en tu vida para ver si esa preparación que podemos o vamos a colocar pudiera ser interesante, ¿no? Pero, no sé, güey, ¿tú qué perspectiva igual tienes esta parte si quieres complementar más de salud mental, más un culturismo integral si lo queremos ver así, güey? Es que es más complejo desde el punto de vista profesional del papel que juega un psicólogo y que juega un entrenador, un coach, alguien que te está llevando para poder competir. Porque esta persona no solamente se va a relacionar en un, ya te mandé tu dieta, aquí está tu protocolo, que saqué de mi cajón, y aquí está, y tienes que hacerlo. ¿Sale? Okay. Este tipo de esencia que tiene un coach, y que me atrevo a decir que mucha de esa esencia eres tú y lo que es Gym Rats, es voy a seleccionar de manera específica a este tipo de personas que sí tienen la capacidad igual psicológica para poder llevar una preparación para una competencia. Sí. Y me voy a relacionar con este tipo de personas interesándome en qué pasa en su vida, porque son variables que claramente se tienen que controlar. Una de ellas, el sueño. O sea, algo tan simple se vuelve tan complejo si la persona no está psicológicamente preparada para irse a dormir a cierta hora, despertar a cierta hora, o simple y sencillamente seguir un plan alimenticio. Porque no puede o no tiene los recursos económicos, porque no tiene el tiempo en su trabajo. O sea, por este tipo de cosas que muchas de las personas pueden llegar a pensar, pues nada más hazlo. O sea,
ponle esfuerzo, ¿no? Ponle blanquillos. Ponle esfuerzo y hazlo. Pero pues sí hay cierto tipo de variables que se tienen que tomar en consideración para poder llegar a esa preparación, para poder seguirla, para poder tener esa continuidad. Y si tú no tienes esa fortaleza psicológica y esa pasión por esto, realmente no va a pasar. Y algo que pues yo te lo platiqué hace año y medio más o menos, de yo me estoy preparando en todas esas variables para poder llegar a un objetivo específico y entonces que esas variables no sean un impedimento para. Claro. Como en recurso económico, como los aspectos familiares, como el aspecto laboral. O sea, ese tipo de situaciones se tienen que agarrar con pincitas porque tampoco es que, no sé, a los 22, 23 años le inviertas una lana en tu físico, puedas llegar a ser profesional, pero después ya no tienes con qué sostenerte, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ese tipo de situaciones en tu vida deben de estar muy bien cimentadas si planeas tener una competencia, si ves a futuro este tipo de estilo de vida, si quieres una carnet profesional, si nada más quieres competir por competir, porque sí tenemos las facilidades para poder invertir una cantidad considerable de tiempo, económica, de esfuerzo y llegar a competir en un aspecto físico muy bueno, pero no son las necesarias para poder llegar a hacer esto sostenible. Okay. Entonces, sí tienes que llegar a pensar qué tanta capacidad en mi vida está disponible para poder invertirla y para poder seguir en esto si realmente me apasiona. Y esto es en todos los ámbitos, o sea, no nada más en el culturismo, también lo de apenas los Juegos Olímpicos, o sea, que hubo apoyo de por medio, pues nulo, ¿no? O sea, o mínimo. Y ese tipo de situaciones, pues hace cuestionar a un atleta si de verdad puede o no llegar a seguir en ese estilo de vida, en algo que le apasiona. Porque hay personas que sí tienen una capacidad, pues física considerable para poder llegar con un desarrollo físico muy bueno. Como hace rato lo mencionaba, rayados, o sea, secos, o sea, muy bien proporcionados, pero después de esa competencia, ¿qué pasa? Sí. O sea, ¿puedes llegar a hacerlo y quieres llegar a hacerlo en un largo plazo? ¿Y qué herramientas tienes tú para poder llegar a sostener todo ese proceso? Señor, ¿qué le puedo decir? Gran episodio número 100. Obviamente quisiéramos alargarlo un poquito más, pero vamos a tener que aquí terminarlo. Mi buen carnal, ¿qué les puedo decir? Nada, güey. O sea, creo que fue un gran episodio. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté en gran medida porque fue un recordar, güey. Recordar muchas cosas, el por qué estamos acá. Entonces, pues nada, güey. Muchas gracias por estar acá. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Pues no, nada de las redes, ¿no? Porque igual están en la descripción, güey. Tus redes están los números sí se ocupan, claro, también. Tus redes están en la descripción. Pues nada, agradecer la invitación. Yo creo que como al principio lo decías, es un episodio 100-1. Porque claro está que queremos seguir compartiendo este tipo de cosas, queremos seguir llevando esta información, esta experiencia de manera pues, interpersonal a cierto tipo de personas. Y lo que platicábamos, no me acuerdo si antier o algo así, sobre si les gusta el contenido, pues aquí está, ¿no? Y si no, pues no hay ningún tipo de problemas. Y pues bueno, señores y señores, con esto cerramos el episodio número 100. Ya saben, disponible en YouTube, disponible en Spotify también. Links en la descripción, links para las redes sociales de Jesús. Ahí se las dejamos. Definitivamente un usuario que deben de seguir. Entonces, pues sin más, muchas gracias a todos y nos vemos en el 101. Sobrado. Ahí,